Y en estos momentos nos enlazamos y le agradecemos mucho al senador Cruz Pérez Cuéllar que nos haya aceptado esta comunicación. Para nosotros es importante saber cómo se percibe allá en el Senado de la República pues lo que está sucediendo acá en Chihuahua, porque al final de cuentas el Senado de la República y la Cámara de Diputados son los órganos prácticamente en donde se mueve este país desde sus entrañas. Senador, primero que nada, un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Es un gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia, a todas las personas que están ahí contigo en el programa. Y bueno, pues un gustazo saludarlos y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, senador. Pues quisiera yo preguntarle primero que nada, estamos viviendo un conflicto político muy fuerte. Estamos en la víspera de una elección muy importante, que es la del 2021, donde se renueva en Chihuahua al menos todas las posiciones. Y queremos preguntarle, pues qué, bueno, salvo la senaduría, ¿verdad? Pero queremos preguntarle qué se ve desde el Senado, por qué nos estamos enfrentando a un choque político tan fuerte, tan adverso, creo yo, que no nos va a dejar nada bueno. Pues la verdad ha sido por la falta de palabra del gobernador Corral y la perversidad también. Falta de palabra, doy varios ejemplos. Primero, recuerdo el tema del INSABI, cuando vino el presidente de la República a Ciudad Juárez. Ahí el gobernador hablaba de que sí se adheriría al INSABI. Obviamente hay una facultad del Estado de adherirse o no. El tema no es ese, el tema es que dijo que sí, prácticamente se va el presidente de la República y en cuanto se sube al avión empieza a despotricar contra el INSABI y hace una manifestación en la Ciudad de México en contra del INSABI. Y así ha venido el tema del agua. En diciembre dice que está de acuerdo, que hay que pagar a Estados Unidos y luego después orquesta con el PAN toda una campaña en contra del presidente y de Morena. En pocas palabras, bueno, se le ha perdido la confianza. El gobierno de la República pues no puede estar tratando con una persona que un día les dice una cosa y el otro día les dice otra, porque estamos hablando de cuestiones de Estado, son cosas muy serias. Y perversidad por lo que pasó en materia de seguridad. Le niegan la entrada a Juan Carlos Loera a una reunión en materia de seguridad, delegado federal, y luego anuncia, bueno, el gobierno federal cuando se entera de esto dice, bueno, pues ni modo, nosotros tendremos que tener nuestras reuniones, seguimos en el Estado, no abandonaremos el Estado, seguiremos trabajando en Chihuahua, pero bueno, pues tendremos que hacerlo fuera, porque no dejaron entrar a nuestro representante, y luego se desata una campaña nacional diciendo que el gobierno federal está abandonando a Chihuahua. Yo lo he dicho y lo sostengo, lo he dicho desde el principio, este gobierno ha sido, o este gobernador más bien, ha buscado siempre la notoriedad nacional, siempre ha buscado los reflectores nacionales, ve a Chihuahua nada más como un escalón y no le han preocupado los problemas de las y de los chihuahuenses. Entonces, yo creo que esta es la consecuencia, todo este conflicto político que ahora enfrentamos es la consecuencia de estas acciones. Entonces, el tema es, y la pregunta aquí es, el tema político, el tema del conflicto, estas mañaneras dedicadas a Chihuahua, ¿es por la falta del compromiso y del cumplimiento de los compromisos que hizo el gobernador Corral? Así es decir, el gobierno federal se ha visto prácticamente calumniado en muchas ocasiones, y bueno, la mañanera es un instrumento de comunicación que ha resultado ser muy efectivo, y por eso el presidente ha dado ahí sus razonamientos. Por eso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con alcaldes emanados del PRI. No hay confianza en el gobierno del Estado, es decir, no se sientan, llegan a algún acuerdo y luego estos acuerdos se desconocen, o lo que es peor, se utiliza la información que hay en ese tipo de comunicaciones para atacar al gobierno federal. Es muy triste, es muy lamentable, la verdad esto no es algo que debería estar pasando, porque los gobernadores, los presidentes municipales, la presidencia de la República deben de actuar con mucho profesionalismo, independientemente del partido al que pertenezcan. Eso debería ser secundario, pero en este caso no lo está haciendo. Y mire, los conflictos, a ver, y hay que decirlo, porque luego cuando nos centramos mucho en el análisis de un tema como este, Sí. vemos nomás esa parte, pero a ver, el gobernador Corral se peleó también con Peña Nieto, está peleado con la alcaldesa de la capital, en fin, o sea, el origen del conflicto está perfectamente ubicado, es el gobernador. Yo digo que hasta cuando se ve en el espejo se quiere pelear con él mismo, y eso nos tiene metidos en esta circunstancia.
Oiga, y el origen de todo este conflicto, el tema del agua, senador, ¿qué opinión le merece? Digo, porque a final de cuentas hemos escuchado ya no dos, tres versiones del Tratado del 44 y que bueno, obviamente hay errores ahí muy marcados. Uno de ellos es que quieren insistir en que la boquilla y las vírgenes también son derivadoras del tratado cuando no lo son. Que los montos pues están o no están en la similitud, vienen a medir de una forma muy austera. Y además, hoy Roberto Velasco hacía unos señalamientos de una firma en agosto sobre el pago, una firma que dicen hizo el gobernador Corral. Entonces, ¿qué opinión le merece el origen de todo este conflicto? Bueno, ahí sí es mucho más complicado, ¿no? Primero yo digo que entiendo a los agricultores, hay un gran estrés porque no ha llovido, a pesar de que este ciclo agrícola ya quedó garantizado, eso también hay que decirlo. De repente hay gente que se va con la idea de que el problema sería este año. Hay un estrés por lo que pudiera suceder el próximo año, el ciclo está garantizado en un 60-70% el del próximo año, que quizá poniendo orden en todo este huachicol del agua, podríamos garantizar el ciclo. Pero aún así yo entiendo a los agricultores. Segundo, pues que es un tratado que se celebró hace 76 años y a veces nos lo quieren hacer ver como que es un asunto del presidente López Obrador. Tercero, que ya lo ha dicho el propio ex senador Patricio Martínez, sí se han abierto las compuertas en otras ocasiones para pagar. Y cuarto y más importante, no le podemos decir a nuestros socios comerciales que sacan a Osama Bin Laden de una cueva allá en Afganistán que no tenemos agua para pagar, cuando evidentemente pues ellos tienen todas las herramientas para saber que hay agua almacenada en el estado. Y aquí algunos me decían, oye, no, es que se les pasa la mano, ustedes quieren quedar bien con Trump y con Estados Unidos. No, eso no es cierto. El problema es que la economía mexicana está totalmente vinculada a la economía norteamericana y la economía chihuahuense más que la mexicana. O sea, nuestra economía, por dar un solo dato, la industria maquiladora de exportación concentra la mitad de los empleos formales del Estado. Un conflicto económico con Estados Unidos por no cumplir un tratado podría traer consecuencias muy, muy duras para el Estado de Chihuahua. Entonces, de eso se trata, ese es el tema de fondo. Claro que el problema terrible pues es la falta de agua, el que no tengamos garantizado el siguiente ciclo, pero eso no nos lleva a que no paguemos. Por otro lado, hay que decirlo también, y eso casi nadie lo ha dicho, el 2015 no se pagó, el tratado establece que se paga por quinquenio, pero nada más se pueden acumular dos, es decir, si uno no paga el 2015, a fuerzas tiene que pagar el 2020, y el 2015 no se pagó, entonces, pues todo este es un problema heredado, pues que ha heredado la administración del presidente López Obrador, y que en todo caso habría que analizar cada decisión que tomó el gobierno federal, qué errores se cometieron, está bien, pero no responsabilizar de todo esto al gobierno federal cuando es un tratado que ya tiene 76 años. El presidente López Obrador ni siquiera había nacido cuando el tratado se firmó. Bueno, pues obviamente el tema es muy, pues ahora sí que usted lo dijo, ¿no? Polémico de origen, se ha tergiversado con estos conflictos partidistas, pero el problema aquí es que creo que pues están entendiendo varias versiones. Yo creo que ya esto subió de tono y sí, por una parte pues está bien que se cumplan los tratados, pero pues yo creo que no hay que arriesgar pues las garantías, la seguridad nacional alimentaria. Y que bueno, eso es lo que no hemos escuchado, porque pues estas mediciones muy rústicas que hace la Conagua, pues no le dan tranquilidad a nadie, senador. Sí, bueno, yo sé que hay una gran desconfianza y el propio ambiente que se ha generado, pues ha permitido o ha permeado entre parte en la sociedad chihuahuense, pero bueno, ahí están los datos. Conagua, una cosa sí podemos decir, Conagua ha estado, y el gobierno federal, dando toda la información de captación, de pagos, de lo que debemos. Lo que ha sobrado ha sido información. Es una situación complicada, esperemos que pase lo que el año pasado a estas alturas no estaba garantizado el ciclo agrícola y algunas lluvias de octubre a diciembre lograron que con esa captación se garantizara, se terminara de garantizar. Esperemos que eso pase este año y ya el gobierno mexicano está viendo alternativas para el pago del tratado, que eventualmente tendremos que también pagar a empresas internacionales o así. Está en eso, el gobierno federal. Y por otro lado decir que la Guardia se va a quedar. La Policía Estatal tiene 1,200 elementos en Chihuahua. La Guardia tiene 6,000 elementos en Chihuahua.
estos berrinches del gobernador y que no dejó entrar al delegado y todo, pues sí afectan el tema de la coordinación, pero la Guardia permanece en Chihuahua, seguirán pues patrullando diversas regiones de nuestro estado y no van a abandonar el estado de Chihuahua. Entiendo, senador, entonces que si usted fuera gobernador en este momento, usted ya hubiera apagado el agua. Usted Pues hubiera mire, abierto yo las creo que presas. la verdad yo hubiera buscado primero una buena negociación con el gobierno federal. En lugar de pelearme con el gobierno federal, yo hubiera buscado decirle, a ver, señor presidente, Chihuahua, el tratado es bueno para México, pero es malo para Chihuahua. Chihuahua es el estado que más aporta, es una propuesta que se ha venido trabajando desde hace muchos años, pues busquemos una compensación para el agricultor chihuahuense, vamos a modernizar el riego, vamos a hacer, pero eventualmente, porque la pregunta fue muy concreta, sí habría que pagar, pero buscando una buena negociación con el gobierno federal, buscando una compensación para Chihuahua, porque Chihuahua pone pues, es digamos el estado que más castigado está con el tema del tratado y en coordinación con el gobierno federal. Eso es lo que yo hubiera hecho. Y otra cosa que habría que estar haciendo de aquí en adelante es estar midiendo exactamente cada año cómo vamos con la entrega del tratado. O sea, cada año se entrega agua, todos los años se entrega, y se mide en el quinquenio, y cuando termina el quinquenio, a ver, me debes tanto, México a Estados Unidos, o Estados Unidos a México, también puede pasar así. Entonces, creo que otro de los graves problemas es que estas cosas se dejan al estilo de algunos malos mexicanos al último, es decir, 2015 no pagamos, no medimos y de repente se nos viene el problemón y ahí estamos ya ahora sí enfrascados en una discusión. Yo creo que a partir de ahora hay que medir bien eso y finalmente coordinarse con Conagua también para poner orden, porque también es cierto una cosa, hay la gran mayoría de los agricultores que son, digamos, beneficiarios de estos módulos de riego, son agricultores medianos, pequeños, que son gente de trabajo, que lo hacen obviamente pues para darle sustento a sus familias. Pero hay un grupo reducido que se está llevando casi una gran parte del agua que le tenemos que pagar a Estados Unidos. Ese derroche se tiene que acabar. Si eliminamos ese derroche vamos a tener muchos menos problemas para cumplirles a los agricultores. Entonces, sí hay manera de enfrentar el problema, pero haciéndolo con responsabilidad y no pensando en tener un protagonismo político. Senador, bueno, tomando en cuenta lo que usted nos está diciendo, este tratado, tengo entendido que se había pagado justamente con los excesos de las lluvias, o sea, no había habido una necesidad de tener una apertura como tal. Entonces, en 1960 hubo una sequía donde se tuvo que pues tener un lapso mayor para poderse pagar ese tratado. Sin embargo, ahora, pues en este 2020 también hubo una sequía, entonces no hay manera alguna de que haya alguna prórroga para con los agricultores. Jurídicamente no, se está buscando pagar, insisto, con agua de presas internacionales. Eso ya eliminaría pues el problema de momento en Chihuahua. Eventualmente pues seguiríamos teniendo una deuda. Desafortunadamente lo que ha pasado este año es que hemos tenido mucha presión del gobierno norteamericano. Hubo una nota diplomática en mayo que ya fue presentada a los medios de comunicación y una carta del gobernador de Texas, esa ya mucho más reciente, que también fue presentada a los medios. Ese es el problema que estamos enfrentando. Ok. Senador, y antes de terminar la entrevista rápidamente en otro tema, primero está el tema de que Chihuahua salió de la CONAGO. Hace unos días también se dio a conocer esta descoordinación entre gobierno federal y Chihuahua por el tema de las mesas de seguridad. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, a mí la verdad la CONAGO me parece que es un órgano pues que no está ni siquiera está en la ley. Es decir, la relación Estado-Federación debe de llevarse a cabo primordialmente por cada entidad federativa. Yo creo que cada Estado debe de imprimirle su sello a la relación con el gobierno federal, independientemente del partido que pertenezca el gobernador. Y yo creo que la verdad, esto de separarse, pues es un acto que está en la libertad de los mandatarios que lo hicieron. Yo lo veo más como un tema electorero, ya estamos muy cerca de la elección de 2021,
pero digo, yo no lo criticaría. Finalmente pues es una decisión que yo considero que es electorera, pero que no trasciende más allá al tema de coordinación. ¿Por qué? Porque la coordinación está en las leyes, las fórmulas fiscales están en las leyes, las atribuciones, obligaciones, responsabilidades y facultades de los gobiernos del Estado, de estados y del gobierno federal también están en las leyes. Eso es lo que tendremos que atender. Entonces, yo lo veo pues como un tema electorero, y creo que no es un tema tan delicado. El tema de fondo, el tema que a mí me parece muy delicado, es que el gobernador haya desatado que hay una pérdida de confianza ya en su gobierno, y que la relación Estado-Federación pues se está viendo muy lastimada. Eso no es bueno para Chihuahua, por eso es muy importante dejar muy claro quién desató esa circunstancia, quién nos puso en esa situación, y eso lo digo con toda claridad, fue el gobernador del estado, que a eso se ha dedicado. Los 4 años que lleva, o 4 años y cachito, ya le falta menos de un año para irse, ha sido confrontarse, pelearse con todo el mundo, y eso ha sido muy, muy malo para el estado de Chihuahua. Pues bueno, senador, estaremos muy atentos a lo que suceda porque esto nos tiene a los chihuahuenses, pues ahora sí que a la expectativa, porque no queremos definitivamente que nos vaya mal por un pleito partidista. Senador, le agradezco mucho sus comentarios y que tenga un excelente inicio de semana. Hombre, al contrario, gracias a ustedes, Jorge, estamos a la orden, y cuantas veces sea necesario, pues estamos a la orden para responder las preguntas. Muchas gracias y muy buen día y buena semana. Oiga, senador, ¿usted va a andar ahorita en la visita que hace el senador Raúl Paz Alonso, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado? No, la verdad es que ha habido todo un montaje del PAN, sobre todo en la presa, para atacar inclusive a Morena. Entonces, no, yo se lo dije a él el otro día, me pareció, primero se había dicho que iba a ser una reunión en la capital, quedaron de decirnos dónde, y ahora lo que me llegó, y eso por un WhatsApp, es que va a ser una reunión en la presa. Entonces no hay seriedad, hay un tema ahí de fondo también electorero. Entonces nosotros estamos en la mejor disposición, pero hacerlo por la vía institucional, y estos han sido más bien actos ya partidistas. ¿De qué partido político es el senador Paz Alonso? Es del PAN, de Yucatán, del PAN. Es por Yucatán. Ok, perfecto, senador. Pues le agradezco mucho, y si usted tiene algo de información también al respecto, le agradeceríamos que nos la hiciera llegar, senador. Es importante estar informando a Chihuahua. Hombre, con mucho gusto. Muchas gracias, buen día. Buen Hasta día, luego, senador. senador.